Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia presentada por la CCI France México, Intercam Group Financiero. Hoy abordaremos el panorama económico actual, analizando el comportamiento del tipo de cambio, el impacto de los aranceles en Estados Unidos y los principales retos y oportunidades para los inversionistas en México. Intercam Grupo Financiero es un banco mexicano joven, pero con una experiencia sólida que lo ha llevado a ser mucho más de lo que parece. Con más de 25 años de historia, Intercam inició operaciones en el negocio cambiario, especializándose en atender las necesidades de pagos internacionales de empresas importadoras y exportadoras, personas con actividad empresarial, inversionistas, viajeros y extranjeros residenciados en México. Gracias a su crecimiento constante y a su filosofía de humanismo financiero, Intercam se ha consolidado como un grupo financiero integral, ofreciendo soluciones financieras completas para más de 100.000 clientes. Hoy nos acompaña y va a dar este webinar Alejandra Marcos, que es la directora de análisis y estrategia de Intercam Grupo Financiero, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Su visión estratégica y capacidad de análisis la han posicionado como un referente en el ámbito económico, participando en foros como el IMEF y la MIP y colaborando con analistas de renombre. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo y adelante. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Pues estamos en un mundo en donde prácticamente todos los días hay algo nuevo, encabezado por el presidente más poderoso del mundo, Donald Trump, que nos trae un poco medio locos de cabeza. Déjenme comenzar a decir, si bien es cierto que siempre atravesamos, en general, inversionistas, analistas, el mundo, por cierto grado de incertidumbre, en esta ocasión, en este entorno en particular, es excepcional. De hecho, para darles una idea, de acuerdo al índice sobre la incertidumbre económica mundial, pues estamos en niveles de incertidumbre más elevados que durante la pandemia en el 2020 e inclusive durante la crisis financiera de el 2008 y 2009. Y todo, como les decía hace unos minutos, pues patrocinado por Donald Trump, que trae una política muy proteccionista en contra de todo el mundo, con imposiciones de aranceles, pero también ha sorteado una buena clase de enfrentamientos, el más reciente contra Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en donde a través de un tuit todo puede cambiar. Y este mar de incertidumbre, esta incertidumbre excepcional en la que nos enfrentamos hoy, hace sin duda alguna mucho más difícil el arte de pronosticar, el arte de decir para dónde va el rumbo de la economía. Porque si bien es cierto que todos los países llevan cierta inercia sobre el nivel de actividad económica, cada una de las amenazas y de las acciones que ha puesto en marcha Donald Trump han traído como consecuencia un cambio en el panorama. Lo que sí es cierto es que, pues prácticamente todos los organismos internacionales han revisado a la baja el nivel de actividad económica. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos el del Fondo Monetario Internacional, que si bien no anticipa recesión económica global, sí anticipa un menor crecimiento económico durante todo el 2025 y además es prácticamente generalizado para todas las economías del mundo. Anteriormente, el Fondo Monetario Internacional estaba pronosticando un crecimiento de 3,1, hoy lo revisa a 2,8. Para Estados Unidos traía 2,8, hoy lo revisa a 1,8. Y en el caso específico de México, pues ya es el segundo organismo internacional de la mano con la OCDE que está estimando que para la economía mexicana la actividad económica durante el 2025 va a entrar en una recesión. Y ojo, este pronóstico ni siquiera incluye la imposición de aranceles. Es así que la economía mexicana, sin duda alguna, atraviesa por un momento de franca debilidad.
De la mano con el crecimiento económico a la baja y esta incertidumbre excepcional, tenemos también que se ha revisado al alza, no nada más para Estados Unidos, sino también para el mundo, qué es lo que se espera con respecto a la inflación. Y sí, la realidad es que esta política arancelaria y tarifaria por parte de Donald Trump, las respuestas de los países como por ejemplo, China, han traído como consecuencia que la inflación o las expectativas de inflación se revisen al alza. Entonces tenemos revisiones opuestas en el producto a la baja y en la inflación al alza, que sin duda alguna no auguran ninguna buen panorama hacia adelante. Y lo que pasa es que como les decía hace rato, estamos viviendo una incertidumbre excepcional y lo que sucede frente a un panorama particularmente incierto es que hay un componente inmediato que suele cobrar una factura y se llama la inversión. La inversión prácticamente en todo el mundo está en modo pausa, porque hasta que no conozcamos bien las reglas del juego con el principal mercado a nivel mundial, pues muy probablemente todos estos nuevos proyectos productivos estén en modo espera antes de poner en marcha nuevas inversiones productivas. Lo que sí es cierto es que las revisiones a la baja en el crecimiento y al alza en la inflación ponen también en un entredicho enorme a los bancos centrales. Por ejemplo, aquí les pongo la evolución de las expectativas tanto de inflación como de crecimiento de Bloomberg y es inminente cómo se ve que la inflación nuevamente se está desviando de la meta del propio objetivo del Banco de la Reserva Federal. Y ahora el grueso de los analistas está esperando que la inflación acabe durante este año en 3%, un punto arriba, que es una locura con respecto al objetivo de la Fed. Y en términos de crecimiento, si bien es cierto que al inicio del año el grueso de los analistas estábamos estimando que la economía americana iba a atravesar por otro año de franco crecimiento, inclusive hablando arriba de 2.3%, hoy esas expectativas de crecimiento se han quedado diluidas. Y ojo, estas expectativas ni siquiera han incorporado por completo que estos aranceles, que en algunos casos están puestos en marcha y en algunos otros están en modo pausa, se van a implementar y van a tener un efecto puntual en el crecimiento y en la inflación durante este año. Lo que sí es cierto es que con toda esta guerra comercial, pues Estados Unidos desafortunadamente empeoró su posición comercial. Lo que sabemos es que las tarifas o los aranceles no corrigen los déficits y lo que sucede con Donald Trump es que mete en la misma canasta toda la problemática de Estados Unidos. Por ejemplo, para México y Canadá, ha puesto desde hace un mes un arancel del 25% a todos los productos que no pasen vía TEMEC hacia Estados Unidos. Todos los productos que Estados Unidos importa desde México y Canadá hoy están pagando un arancel del 25%. Y lo que pasa es que en el caso en específico de Estados Unidos, este nuevo nivel de aranceles, no nada más con México y Estados Unidos, sino con el 10% uniforme a todo el mundo y con el 125% a China, estamos hablando de que la tarifa arancelaria para Estados Unidos ha sufrido una disrupción brutal. Sin duda alguna, muy importante, que de permanecer en el tiempo, van a traer como consecuencia la dislocación de las cadenas de suministro, la interrupción, por ejemplo, del comercio entre China y Estados Unidos, ya que estas tarifas, por supuesto, no se pueden mantener en el tiempo.
y el desvío del comercio internacional como uno de los factores importantes en el crecimiento económico. Ahora, de la mano con este panorama de tarifas y proteccionista, lo que sabemos es que las probabilidades de recesión en Estados Unidos se han elevado. Si bien es cierto que no estamos ya en un escenario que apunte tal cual a una recesión en Estados Unidos, sí se han elevado de manera significativa. No solo se han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento económico, sino inclusive, dadas las condiciones en los mercados financieros, apunta a que Estados Unidos podría enfrentar un enfriamiento brutal en su nivel de actividad económica. A mí me gusta mostrarles muchísimo esta encuesta porque si bien es cierto que se muestra durante el transcurso de la gráfica las probabilidades de recesión, hoy en día ese nivel ha aumentado de manera sustancial. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Y es que en días recientes hoy pareciera que ya los mercados están muy tranquilos y muy en paz, porque ayer Donald Trump tuiteó que no piensa remover al chair de la Reserva Federal, a Jerome Powell. Hacía unos pocos días nos enfrentábamos con una condena de Donald Trump señalando que Jerome Powell era too slow man, es decir, que ya urgía que bajara las tasas de interés en Estados Unidos. Y lo que pasa es que para la Fed se encuentra con un paradigma enorme, porque si bien es cierto que el prospecto de crecimiento en Estados Unidos se ha venido enfriando y de acuerdo al GDP Now, el primer trimestre de la economía americana va a haber caído de manera importante el nivel de actividad económica. Al mismo tiempo, ya les enseñé, el crecimiento sobre las expectativas de inflación le imposibilita bajar tasas tan pronto. ¿Qué hará la Fed? ¿A qué realmente privilegiará? Y es que la Fed tiene un doble mandato. Por un lado, si es lograr la estabilidad de precios en torno al 2%, que es su objetivo, pero también es cierto que tiene que proteger el empleo o lograr el crecimiento económico en Estados Unidos. Y lo que sucede es que estas revisiones a la baja en el crecimiento y en la inflación hacen muy difícil el actuar de la Reserva Federal. Inclusive en un escenario muy negativo, nos podríamos estar enfrentando a un escenario de estanflación, en donde no exista crecimiento y tengamos inflación al alza. ¿Qué va a hacer en ese momento la Reserva Federal? ¿Qué va a privilegiar? Hoy lo que los mercados señalan, y esta es la tabla de probabilidades de acuerdo a los futuros de Chicago, del nivel de recortes que piensa implementar la Reserva Federal. Y lo que ha dicho tanto Jerome Powell como los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, que son quienes realizan la conducción de la política monetaria, es que piensan recortar entre 2 y 3 veces el nivel de tasas de interés. Suficiente para holgar ligeramente las condiciones monetarias, pero no lo suficiente como para hacer que la economía nuevamente regrese a mostrar este dinamismo tan fuerte que durante los últimos 4 años la economía de Estados Unidos mostró al crecer por arriba del potencial. Entonces, en ese sentido, Donald Trump lo que quiere es ver que las tasas de interés caigan de manera importantísima para evitar la temida recesión. Pero esta recesión no tiene que ver en sí con las tasas de interés, sino tiene que ver con esta incertidumbre con respecto a la política proteccionista de Donald Trump. Para México en específico, ¿qué aranceles están en marcha? ¿Qué tenemos? Hay que recordar que hay 3 tipos de aranceles en el caso de Estados Unidos y que quiere poner hacia el resto del mundo. Y en el caso de México es uno, que ya están puestos en marcha desde marzo, es el 25% a todos los productos que importa Estados Unidos desde México y Canadá de productos que no cumplan con las reglas del TEMEC.
El segundo es el 25% a todos los productos y derivados del acero y del aluminio. Esto es para todo el mundo, no nada más es exclusivo para sus socios comerciales. El primero tiene que ver con razones de fentanilo y de migración. Y como pueden ver en las gráficas que les pongo del lado derecho, pues resulta que los encuentros en la frontera sur, es decir, los cruces fronterizos, han caído, perdón, a mínimos de los últimos años. Y también las muertes por sobredosis en su promedio móvil de los últimos 12 meses han mostrado una clara trayectoria de baja. Lo que pasa es que no sabemos en específico qué es lo que persigue Donald Trump. ¿Realmente persigue o atajar estas dos problemáticas en Estados Unidos o realmente lo que quiere es reducir el déficit que mantiene con México? La realidad es que no sabemos, pero en el caso de México ha hecho un extraordinario trabajo en esas dos materias. El tercero, que también ya está para todo el mundo, es el 25% a todos los autos importados a Estados Unidos, con la salvedad de que las autopartes van a entrar en vigor el próximo 2 de mayo. Entonces tenemos muchos aranceles en muchos frentes, en muchas industrias que lo que han hecho es que han paralizado la inversión prácticamente en todo el mundo. En el caso de México, creo que estamos en una posición relativa un poco diferente con respecto al mundo, porque si bien es cierto que México hoy es el principal socio comercial con Estados Unidos, la realidad es que dentro de estos aranceles recíprocos que se anunció el día 3 de abril, el día del Liberation Day, también señaló que no solo México queda exento de estos aranceles recíprocos, sino que además podría recortar el 25% al 12% una vez que se cumplan estas exigencias por parte de Estados Unidos en materia de seguridad y de migración y, por supuesto, de fentanilo. Lo que pasa es que México, una vez que se baje esa tarifa arancelaria, va a quedar en una posición relativa mucho más privilegiada que el resto del mundo. Y en ese sentido, se abren muchas oportunidades en nuestro país, porque además lo que sabemos es que dentro de estos aranceles, acuérdense que todo lo que pasa por Temec está exento. ¿Qué es lo que pasa por Temec y no es lo que pasa por Temec? En el grueso de nuestra balanza comercial, pues el 50% de los productos que mandamos hacia Estados Unidos pagan un arancel hoy del 25%. El restante 50% sí cumple con las reglas de origen y con todas las condiciones que se cumplen para pagar el arancel cero. Dentro de cada uno de los sectores vemos de manera diferenciada que sí pasa por Temec y que no. Pero, por ejemplo, del sector automotriz, solamente el 23% no paga. En ese sentido, creo que vale la pena señalar que Marcelo Ebrard, el secretario de Comercio, ha dicho que de manera muy rápida y muy fácil ese 50% se puede elevar al 75% y al 80%. Es por esta razón que muchas de lo que exportamos hacia Estados Unidos va a acabar pagando arancel cero y por eso estamos en una posición privilegiada contra el resto del mundo. Ahora, es importante señalar que este cumplimiento se trata muchas veces de certificaciones, de cuestiones que eran muy burocráticas y que muchas empresas preferían pagar un arancel del 2,5% a pagar un arancel cero. Ahora, con el arancel del 25%, muchas empresas están haciendo lo necesario para cumplir con las condiciones de Temec. Ahora, lo que pasa es que al margen de todo esta guerra arancelaria, de este dime y direte por parte de Donald Trump, la realidad es que la economía mexicana, con y sin aranceles,
está atravesando por una fase de ralentización en el crecimiento económico. Si se acuerdan, el cuarto trimestre del año pasado, la economía mexicana ya había presentado una contracción en el Producto Interno Bruto de 0.6%. Si bien es cierto que durante todo el año el crecimiento fue significativamente menor a las proyecciones, en el cuarto trimestre del año pasado la economía mexicana ya había presentado una contracción en su nivel de actividad económica. Y lo que pasa es que todo apunta a que este primer trimestre del año nuevamente la economía mexicana atraviese por un cero crecimiento o inclusive una caída en el nivel de actividad económica. Y para todo fin práctico, 2 trimestres consecutivos de caída en el producto son comúnmente llamados recesión técnica. Hay un organismo que se llama el ciclo de fechados del IMEF, quien es el que determina los niveles y el ciclo de actividad económica, y ellos son los que al final de cuentas dice si estamos en una recesión o no. Pero para todo fin práctico, me gustaría que vean cada una de las gráficas que les presento. Consumo, inversión, empleo, comercio, todo que la raya del 2025 habla que el nivel de actividad económica está perdiendo una fuerza importantísima. Es decir, al margen si estamos en una recesión técnica o no, todos los indicadores muestran una caída sustancial en los niveles de actividad económica. Y para todo fin práctico, pues es muy probable que este año la economía mexicana sí acabe mostrando un crecimiento cercano al cero. De hecho, en nuestro nivel de proyección tenemos un rango de entre 0 a 0.5% del nivel de PIB durante el 2025 y para el próximo año de 1.5%. Y lo que pasa es que nos enfrentamos a varias cuestiones. Por un lado, el consumo, que es más de 2/3 de la economía, ha presentado una debilidad importante. Si bien es cierto que las remesas, que han sido un bastión importantísimo de sostén en el consumo, han mantenido un nivel alrededor de los 65,000 millones de dólares, hoy en día los niveles de empleo han caído de manera dramática. Déjenme compartirles un dato que les va a abrir muchísimo el panorama. En el 2024 se crearon 214,000 puestos de trabajo formales en México. La economía mexicana necesita crear entre 700,000 y 1,000,000 de puestos de trabajo. Por eso, el consumo se ha venido deteriorando. La inversión es otro componente que ya marca una clara tendencia de baja. Por ejemplo, la inversión pública lleva más de 9 meses en contracción. Y claro, la inversión pública tiene que ver con la finalización de las obras de la pasada administración. Esta inversión que durante el 2023 y 2022 había empujado al crecimiento, hoy al final de cuentas está en terreno negativo. Y la inversión privada que había acompañado durante todo el ciclo de crecimiento en el 2022 y 2023 también se ha venido debilitando en los últimos meses. De hecho, la inversión fija bruta lleva 5 meses consecutivos que en el margen retrocede. Entonces, estos dos indicadores, que son de demanda interna, ya muestran claros signos de debilidad. Regresándome al consumo, el consumo lleva 2 meses consecutivos que en el margen retrocede, es decir, que cada uno de los meses, mes contra mes, está cayendo. Y esa sin duda no es una buena noticia. Y por último, en la parte de comercio exterior, pues ahora con el tema de aranceles, pues muy probablemente eso también tenga una factura en los siguientes meses. Es decir, todos los componentes de la demanda agregada en el caso de la economía mexicana están sufriendo un mucho menor dinamismo. Por eso,
al margen de la permanencia o no de los aranceles de Estados Unidos hacia México, nosotros nos encontramos en un panorama de franca desaceleración de la economía mexicana. Déjenme darles un dato puntual. Al margen de que la OCDE hace algunas semanas señalaba una contracción en su estimación de 1.3 para el Producto de México este año y que el Fondo Monetario Internacional el día de ayer revisó a menos 0.3 el crecimiento económico del país, el día de ayer también salió la encuesta de Citi México y en ese sentido la encuesta señala que el grueso de los analistas está esperando un crecimiento de 0.2%. Eso significa que al interior, si bien es cierto que hay una dispersión muy importante en los pronósticos, hay quienes ya están esperando una caída en el producto de 0.8% y la estimación más optimista es de 0.7%. Es así que este año no nos salvamos de enfrentar a un mucho menor dinamismo en los niveles de actividad económica. Ahora, en el caso de México, la inflación pareciera estar en el camino correcto y la actuación de Banco de México pareciera ser bastante predictible. Pero déjenme detenerme aquí un poquito, porque por un lado, la inflación, y este es de acuerdo al último dato disponible, sí es cierto, se ubicó en 3.8%. La inflación subyacente, que es quitándole todos los componentes volátiles, estos componentes son perecederos, son tarifas energéticas, son subsidios del gobierno que tienen una volatilidad impresionante. Esta inflación subyacente, que de hecho es la que marca la trayectoria de inflación en el mediano y largo plazo, se encuentra en 3.6. Y el componente no subyacente, que aquí es donde vemos el chile, el jitomate, la cebolla, el huevo, la gasolina y demás, ese se encuentra en 4.16. Pero por favor vean la gráfica del lado izquierdo y vean cómo la inflación no subyacente, después de haber alcanzado un pico, ha mostrado una clara trayectoria de baja. Y eso ha acompañado muchísimo al progreso desinflacionario en México. En tanto, la inflación subyacente, si se fijan en las últimas lecturas, pues se ha estacionado prácticamente alrededor de este nivel, del 3.6%. ¿De dónde va a venir la desinflación hacia adelante? Por un lado, cuando vemos la descomposición de la inflación subyacente, las mercancías, que por cierto, las mercancías en su mayoría son bienes importados, después de haber alcanzado un nivel mínimo de 2.4, ahora se encuentran cerca del 3. Bueno, nosotros estamos estimando que ese nivel de mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, van a alcanzar el 3 y el 3,5% para acabar en un nivel cercano al 4 durante este año. Y los servicios, que habían sido el punto de dolor más fuerte de Banco de México, porque durante 2 años se mantuvieron en un nivel de 5%, muy elevado, por cierto, ahora están en un nivel de 4.35. Entonces vamos a tener dos efectos encontrados en el componente subyacente. Por un lado, las mercancías subiendo y por el otro lado, los servicios bajando. Dependerá muchísimo de qué tanto se logre o no traspasar esta depreciación del tipo de cambio, que si se acuerdan, en mayo del año pasado estábamos en un nivel de 16.20 y hoy estamos en un nivel, bueno, ya el día de hoy de 19.53, pero sí traemos una sensible depreciación que suele tener un efecto puntual en las mercancías. Pero para todo fin práctico, Banco de México ya desde hace varias reuniones ha comenzado un ciclo de recortes y, en mi opinión, bastante agresivo. El tema aquí más relevante es que, ¿por qué, si no pareciera estar la inflación en el nivel objetivo, que para Banco de México es 3%, en un rango de más o menos 1, pero ojo, de manera prolongada, no es alcanzar el 3 y luego rebotar? ¿Por qué ha empezado con recortes muy, muy elevados? Y la respuesta la tienen en la gráfica del lado derecho. Y la discusión de la propia Junta de Gobierno de Banco de México e inclusive de
el propio mercado es que la tasa de interés estaba en un nivel muy elevado. La tasa de interés, al descontar las expectativas de inflación, que es la tasa de interés real ex ante, pues aún se encontraba en un nivel significativamente arriba del promedio. Y déjenme darles un dato en específico. Cuando volteamos a ver el comportamiento de la inflación en los últimos 25 años, pues la inflación nunca ha alcanzado el 3%, solamente en el 2013 ante la caída de los precios de las telecomunicaciones. Y cuando vemos, la inflación para Banco de México promedia el 4%. Es así que pues la inflación para todo fin práctico está en el nivel que hemos visto en los últimos 25 años y por eso Banco de México ha recortado de 11.25 el nivel de tasas de interés a 9 y les voy a decir algo, para el próximo 14 de mayo va a estar en 8.50. Es casi con una muy buena grado de certidumbre que vaya a recortar en otros 50 puntos base la tasa de referencia el 7 de mayo, perdón, el 14 de mayo. ¿Pero qué va a hacer hacia adelante Banco de México? Bueno, pues la realidad es que para Banco de México se le empiezan a complicar las cosas, porque si la Fed no recorta de manera agresiva, pues nos vamos a enfrentar que la tasa o el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos se va a hacer mucho más chico y eso puede tener un efecto también puntual en el tipo de cambio. Creemos al final de cuentas que Banco de México va a seguir el ciclo de recortes, pero que una vez pasada la reunión del 14 de mayo vamos a ver recortes menos agresivos, es decir, que la tasa de referencia este año podría alcanzar entre 7.75 y 8% en el 2025 y 7% para el 2026. Ahora, todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿y qué está pasando con el tipo de cambio, Alejandra? A ver, déjenme decirles, para empezar, el tipo de cambio es la variable más difícil de pronosticar. En el caso de nuestra moneda, en el caso del peso mexicano, se encuentra en una de las monedas más líquidas y profundas dentro del universo de las monedas emergentes. Para darles una idea en específico, se operan 114,000 millones de dólares diarios. Esa la hace entre la segunda y la tercera moneda emergente más líquida. Pues responde a una serie de variables y a una serie de factores tanto cuantitativos como cualitativos que hacen muy difícil de pronosticar. Pero lo que estamos viendo hoy con un tipo de cambio de 19.55 frente a guerra arancelaria, frente a tarifas, es que el dólar es el que se ha debilitado contra prácticamente todas las monedas alrededor del mundo. ¿Y por qué se ha debilitado el dólar? Y muchos me van a decir ahí, oye Alejandra, ¿y va a dejar de ser el dólar la moneda hegemónica? Lo que pasa es que el debilitamiento del marco institucional que ha provocado Donald Trump ha dado como respuesta que los inversionistas exijan rendimientos más elevados por mantener los treasuries y por lo tanto por mantener dólares. Vean ustedes cómo se ha debilitado en muy poquitos meses el índice del dólar, que el índice del dólar es el dólar medido contra 7 monedas duras alrededor del mundo, el euro, el yen, el franco suizo, la libra esterlina. Después de haber alcanzado un nivel de 110, hoy se encuentra en niveles cercanos a los 98, 99 puntos. Eso quiere decir que esta guerra arancelaria, que el Liberation Day, que la amenaza que puso en marcha Donald Trump hace 2 días de retirar a Jerome Powell y que luego le dio reversa, lo único que ha hecho es ha debilitado este marco institucional para Estados Unidos. Creo que la pregunta que emerge de este escenario es, ¿qué va a pasar con el dólar? Ahora la gente y los inversionistas se van a ir al euro, al franco suizo, al yen, a la libra esterlina, y la respuesta es no.
La profundidad del mercado americano en términos de treasuries y en dólares es enorme. No puede dar cabida todas estas monedas y todos estos bonos a estas inversiones. Pero sin duda alguna, en la medida que permanezca esta incertidumbre y estas acciones que van en contra del marco institucional americano, pues los inversionistas van a estar exigiendo mucho mayores rendimientos y eso se traduce a mayor debilidad del dólar. Si me preguntan a mí de largo plazo, ¿cómo ves el índice del dólar? Yo creo que una vez pasada, a lo mejor este tema arancelario, que por cierto, hoy los mercados están súper positivos, el S&P 500 lleva un rendimiento de más del 3%, en general toda la curva se ha bajado entre 10 y 15 puntos base. Porque Donald Trump ya dijo, no pienso correr a Jerome Powell y además me voy a sentar con China a negociar los aranceles y hay como toda una serie de expectativas de que la guerra arancelaria finalmente va a llegar a un mucho mejor y mayor entendimiento contra las dos potencias mundiales más importantes del mundo. Y por eso me parece que de más plazo el dólar pues tenderá a regresar a lo mejor a un nivel de 100, 102, que a seguirse debilitando en los siguientes meses. Pero al final de cuentas, lo ilustrativo de este caso es que Estados Unidos pareciera que se está comportando como una economía latinoamericana, porque generalmente cuando bajan las bolsas de valores, suelen también de la misma manera comportarse las tasas de interés, es decir, que van en sentido contrario. Pero cuando una economía es presentada como una economía de riesgo, bajan las bolsas de valores y al mismo tiempo suben las tasas de interés. Entonces, estamos frente a un cambio de condiciones, yo diría de corto plazo. Estamos frente a un panorama todavía muy incierto en donde los mercados se están comportando al ritmo de los tweets de Donald Trump, sin duda alguna algo dañino, algo que no permite la planeación, algo que no permite la conducción eficiente de la política monetaria y de la política fiscal, pero que al final de cuentas Donald Trump apenas lleva unos cuantos meses en el poder y creo que los mercados, de una u otra manera, en dos ocasiones que ha tratado de ser sumamente radical, han puesto a Trump en su justo lugar. Creo que el mensaje toral que les quiero dejar hacia adelante es todavía vamos a ver mucha incertidumbre, todavía vamos a ver volatilidad en los mercados, en las cotizaciones, en las monedas, por supuesto, pero que siempre hay oportunidades y que esas oportunidades se van a traducir en mejores y mayores oportunidades, yo creo, para México de cara a una mucho mayor integración comercial con Estados Unidos en el largo plazo. Eso es todo lo que traigo con respecto a mi presentación y por supuesto, Cecilia, estoy abierta a preguntas y respuestas en caso de que las hubiere. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por este interesantísimo overview que nos has dado acerca del contexto actual. Y abro el turno de preguntas para quien tenga cuestiones y que le quiera preguntar a Alejandra en relación a la presentación que nos acaba de hacer. Adelante. Creo que aquí hay un par de preguntas, Cecilia. Sí, exactamente. Ujú. ¿Cuántos años puede tomar para regresar a un nivel normal? Yo vi por economistas de Canadá que decían dentro de 10 hasta 15. Jason, ¿me puedes ayudar a entender cuando te refieres a un nivel normal, de qué estamos hablando? ¿Del índice del dólar?
de los niveles de actividad económica. La verdad es que no me queda tan claro a qué indicador estás refiriéndote. Si nos puedes ayudar por ahí a hacer un poquito más explícita tu pregunta, te lo agradecería. Hola Andrea, ¿qué tal? Vamos a abrir tu micrófono para que puedas exponer lo que tengas que preguntar. Gracias. Yo soy inversionista en bolsa y bueno, ahorita me hice líquida un 70% y me quedé un 30% invertida. La pregunta sería, ¿cuándo crees oportuno o qué señal debería de haber? No sé si será hasta el próximo año, digo, porque la verdad yo estoy un poco preocupada porque pues los mercados han ido cayendo y de pronto llegan estos días donde hay una subida, pero después a los 90 días que tengamos esta cuestión de los aranceles, pues puede haber otra caída. Entonces, he tratado de ser como muy conservadora y solamente el 30% de lo que yo tenía invertido en bolsa, pues todavía está invertido y lo demás me fui a CETES. Eh, ¿Cómo lo ves tú en el tema de bolsa? Buenísima Gracias. pregunta, Andrea. Y déjame contestarte en dos sentidos. Una, me voy a referir a la bolsa americana y otra a la bolsa mexicana, ¿no? En el caso de la bolsa mexicana, en términos de evaluación, es decir, cuando volteamos a ver los múltiplos, está muy barata. De hecho, estamos en plena temporada de reportes trimestrales y en general las empresas han dado buenos resultados. Lo que ha sucedido es que el mercado mexicano ha perdido muchísima profundidad y liquidez. De hecho, en los últimos 5 meses, los inversionistas institucionales extranjeros han retirado su dinero por 5 meses consecutivos. Es decir, ha habido salida de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores. Y cuando volteamos a ver la operación de la bolsa en sí, pues resulta que cerca del 60% del mercado es atendido por inversionistas institucionales extranjeros. Y eso te habla un poquito de la falta de apetito de inversionistas hacia la bolsa mexicana. Nuestro mercado, insisto, está muy barato en términos de evaluación. Cuando volteamos a ver el múltiplo, por ejemplo, Enterprise Value EBITDA, se encuentra por abajo del promedio de los últimos 5 y 10 años. Y entonces, en ese sentido, como que parece ser buen momento para incrementar posiciones. El tema es que a mí no me queda claro cuál va a ser el trigger para voltear a ver el mercado mexicano, toda vez que la economía mexicana se está desacelerando y tenemos también, desde el punto de vista local, varias cosas que atender y que nos van a llamar la atención en los siguientes meses. Entonces, en ese sentido, te diría, creo que hay muy buenas opciones en el mercado mexicano, pero me iría más bien a stock picking más que en el índice en general. Ahora, regresándome al índice americano, que creo que a lo mejor tu pregunta iba más por ahí, el índice americano ha tenido una corrección del 10%, bueno, hoy un poco menos, 7% porque la bolsa va 3% arriba, eh, y y había como mucho apetito. De hecho, cuando volteamos a ver cómo se ha comportado la bolsa americana, sobre todo el S&P 500, en los primeros periodos presidenciales, en este de Donald Trump ha sido desastroso. Sin duda alguna, esto que mencionas de las políticas arancelarias y los tweets de Trump han tenido un efecto claro y puntual en los mercados. Creo que los mercados han sido los que han puesto a Trump dentro del límite, pero la bolsa americana está cara. La bolsa americana, aún con la corrección presentada, en mi opinión, sigue presentando una sobrevaluación considerable, sobre todo considerando que el grueso de las expectativas es que las utilidades durante el 2025 crezcan más o menos como entre 10 y 12%. Si comenzamos a ver revisiones a las utilidades,
pues entonces los múltiplos que estamos viendo claramente se van a ajustar a la baja. Aún así, déjame decirte, nuestro estimado para el S&P 500 para el final del año es de 6,200 puntos, es decir, todavía tienes un rendimiento importante. Sin embargo, creo que ha dejado muy claro el rango de operación, es decir, sobre niveles de 4,800 pareciera ser un buen momento de entrada, porque la volatilidad no acabó aquí, ¿no? La volatilidad va a seguir, yo te diría, varios meses más. Creo que no esperaría que de aquí en adelante todo sean buenas noticias y va a haber momentos para reconfigurar los portafolios y adaptarlos de cara a un horizonte de inversión de más largo plazo y poder participar mucho más activamente en el mercado americano. Siendo así, yo te diría, como es muy difícil predecir el comportamiento, sobre todo en esta época incierta, sobre todo con el temperamento del presidente de Estados Unidos, es que lo que recomiendo es que en días de baja comenzar a acumular posiciones de manera escalonada. De tal manera que en niveles a lo mejor de 5,100 podrías tomar una parte e ir incrementando. Nunca vamos a atinarle al nivel más bajo, ¿no? Por supuesto, pero creo que en la medida que sigamos viendo la corrección, va a ser un momento oportuno para poder reconfigurar esos portafolios. Y no sé si con eso te haya quedado clara la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Alejandra. Yo estoy invertida al 100% en la bolsa americana, pero efectivamente me da mucha claridad lo que tú comentas. Muchas gracias. A tus órdenes, gracias. Continuamos porque hay más preguntas, Alejandra. Maricruz Hernández León y te pregunta, ¿podría profundizar sobre el tema automotriz? Entiendo que es una parte fundamental de exportaciones y PIB para México. Teniendo aranceles en la parte automotriz, ¿cuál es la afectación en empleos y consumos? Tienes 3 preguntas más, Alejandra, lo digo porque tenemos 15 minutos para las 4 preguntas que tienes. Ok, a ver, déjame irme con el tema automotriz, que es bastante complejo, lo voy a tener que resumir. A ver, dentro de las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, el 30% es sector automotriz. Dentro de ese sector automotriz, sin duda alguna, hay componentes que hoy están exentos, autopartes está exento, y dentro de lo que mandamos a Estados Unidos, hay ciertos, de acuerdo a ciertas características o fracciones arancelarias, pagan o no pagan arancel. Creo que al final de cuentas, si bien es cierto que hoy está estos aranceles, la realidad es que todo lo que no pase por TEMEC es lo que está pagando un arancel. Y eso es solamente el 23%. Entonces, me encuentro muy optimista porque cuando volteamos a ver lo que exportamos de México hacia Estados Unidos, la mayoría es más, las dos grandes son marcas americanas. General Motors y Ford representan el grueso. Y en ese sentido también hay excepciones. Creo que la narrativa es muchísimo más agresiva y podríamos ver una dislocación en el largo plazo, pero mi opinión es que dentro del sector automotriz creo que va a haber mucho espacio para negociar y sobre todo mucho espacio para exentar. Déjenme decirles algo y a lo mejor con eso acabo. Para lo que hoy está impuesto de arancel es el 25% autos terminados. ¿Qué pasa si México manda el auto sin volante? Ese no es un auto terminado. Siempre hay maneras y las empresas ya hablan de ingeniería arancelaria. Es decir, si bien es cierto que la narrativa es negativa, creo que de largo plazo va a haber la manera de adaptarse a estos aranceles, inclusive, en mi opinión, darles reversa. Muchas gracias, Alejandra. La siguiente, ¿cómo pronosticas el comportamiento de los mercados en América Latina en economías especialmente dolarizadas como Panamá? A ver, creo que va a ser muy diferente, diferenciado el mercado, el comportamiento de los mercados para toda América Latina.
En el caso en específico de México, sigue sus propios fundamentales. El resto de las economías, los mercados son bastante más chicos, excepto el brasileño. En el caso de Brasil en específico, está mucho más ligado a China que a lo que pase con Estados Unidos. Y en el caso de Panamá en específico, podríamos ver que podría seguir de una u otra manera el comportamiento errático y volátil que ha presentado el comportamiento americano, sobre todo por estar dolarizada. Pero son mercados muy, muy chicos, exceptuando, diría en específico, el mercado mexicano y el mercado brasileño. Muchas gracias, Alejandra. La siguiente, trabajo con instituciones públicas, que su presupuesto depende del gobierno. Bajo esta perspectiva económica, ¿crees que sigan los recortes tanto en presupuesto como en personal? Híjole, buenísima pregunta. No abordé el tema de la consolidación fiscal. Ese es un tema súper pendiente para la economía mexicana. El gobierno y esta administración se ha comprometido a regresar a tener un déficit fiscal de entre 3.9 y 4%. La realidad es que frente a un escenario de desaceleración económica, se antoja muy difícil cumplir ese déficit. Entonces, tienen que hacer dos cosas aquí. Uno, o aumentar la deuda, o dos, hacer nuevos recortes. Creo que el tema más delicado es en sectores en específicos. Sigo viendo con enorme preocupación salud, educación. Sigo pensando que esos van a ser sectores que nuevamente les pueden llegar a pasar la tijera en el sentido presupuestario. Y creo que el gobierno, en caso de que no logre la meta de recaudación de impuestos, tanto tributarios como no tributarios, sin duda alguna podemos seguir viendo estos recortes en el presupuesto. Ahora, déjame decirte algo. La buena noticia es que en estos 3 meses han superado la meta de recaudación durante el 2025. Claro que 3 meses no hacen para nada la expectativa de lo que podríamos esperar durante el resto del año. Me preocupa muchísimo, pero sí es de esperar que si no se logra la meta de ingresos, veamos más recortes en el gasto. Muchas gracias. También te pregunta, muy interesante esta presentación, gracias. Ahora hablamos mucho de las decisiones de Estados Unidos, pero quería saber un poco cuáles son las políticas del gobierno actual para mejorar la economía mexicana, a qué industrias van a apoyar, cuáles son las ventajas que van a proponer para que crezca nuestra economía aquí, cómo traer inversiones extranjeros para México y mostrar que nuestro país es atractivo. Trabajo en bienes raíces con inversionistas extranjeros, pero la mayoría por ahora están en pausa porque me dicen que es más volátil México y quieren esperar a tener visibilidad hacia lo que hace México y Estados Unidos. Sí. Gracias por su visión en estos temas. Buenísima pregunta. Y es amplísima, pero ya me pusieron el timer. Entonces, voy Perdón, a, perdón, pero como tenías varias, Alejandra, pensé, bueno, está bien voy, hacer aquí un... voy a tratar de abordarla muy rápido. A ver, sin duda alguna, México, y les dije, está en una posición privilegiada con respecto a Estados Unidos. A mí no me queda la menor duda. Sin embargo, tenemos que hacer lo propio. Tenemos que hacer lo propio en Estado de Derecho, en materia de seguridad, en materia energética, en materia hídrica. O sea, si queremos realmente aprovechar esta integración con Norteamérica, sobre todo considerando que tú estás en el área de bienes raíces, entonces tendríamos que hacer lo propio. Es decir, sí tenemos que hacer inversiones en infraestructura, sí tenemos que mejorar el Estado de Derecho. No hablamos de la reforma al Poder Judicial, pero sin duda alguna ese es un gran interrogante. ¿Qué va a pasar y qué factura va a cobrar a las inversiones? Pero creo que este gobierno ya dejó dibujado el Plan México y el Plan México bien ejecutado y bien llevado a cabo creo que puede tener un resultado favorable, sobre todo porque se habla de la apertura, ojo, al sector energético, tanto a Pemex en inversiones mixtas como a CFE en inversiones para la inversión privada y la generación de energía. Estamos todavía en una fase muy inicial del Plan México. Creo que ahorita todo nos mantiene al pendiente con respecto a
los aranceles en Estados Unidos, pero si hacemos lo propio y si seguimos al pie de la letra este Plan México, creo que México tiene mucho potencial, no en el 2025, sino en los años por venir. No va a ser este año, va a ser hacia adelante en donde podamos favorecernos de esta integración comercial. Muchísimas gracias, Alejandra. Me gustaría hacer una pregunta. Alejandra, ¿qué crees que efecto va a tener los midterms en la política económica de Trump? Todo. Cuando volteamos a ver los niveles de aprobación de Donald Trump, son mayores los niveles de desaprobación que los niveles de aprobación. De hecho, en los primeros 2 meses de su gobierno, fue el presidente con el peor desempeño en términos de aceptación política, solamente superado por su primera administración. O sea, con eso te digo absolutamente todo. Creo que la expectativa de que el próximo año, en noviembre, va a haber elecciones intermedias también podría frenar, porque no solo generalmente en las elecciones intermedias pierde el incumbente, sino además puede desdibujar la posibilidad de que un republicano nuevamente llegue a la Casa Blanca en 4 años. Entonces, ese junto con los mercados, son las cuestiones que pueden poner en orden esta enorme volatilidad en posturas comerciales y políticas de Donald Trump. Pues muchísimas gracias. Ultimísima pregunta ya, nos quedan 3 minutos. Silly es francés, vive en México. Estoy buscando inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores que me puedan asesorar. Gracias. Aquí tenéis un prospecto. Ya veo. Muchísimas gracias, Antonio. Ahí te encargo que nos regale sus datos para poderlo atender como se debe. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Antonio, a todo el equipo de Intercam por esta plática interesantísima y de rabiosa actualidad y que espero que repitáis muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.